Si deseas conocer la historia completa de los niveles más altos de la realidad, permanece aquí. No porque estas palabras guarden un secreto que otros no tengan, sino porque cada una de ellas ha sido colocada en el orden exacto que despierta lo que dormía. No fuiste tú quien llegó hasta aquí. Fue la memoria que te habita, empujando desde dentro, buscando un reflejo que la devuelva a su origen. Detrás del sonido de mi voz no hay nadie, solo un eco que viaja desde una época en la que el pensamiento era geometría, y la palabra, un instrumento capaz de alterar la estructura de la materia. Todo lo que llamas conocimiento alguna vez fue canto, vibración pura que el aire tradujo en forma. Lo olvidaste cuando aprendiste a nombrar las cosas y creíste que el nombre era la verdad. Pero la verdad no cabe en las sílabas, se despliega como una corriente silenciosa detrás de todo lo visible. Piensa en el instante en que el mundo se detiene, no el mundo externo, sino ese mundo interior donde las imágenes pierden peso y el tiempo parece flotar. Hay algo allí que observa, pero no tiene rostro, algo que sabe, pero no piensa. A eso, los antiguos lo llamaban conciencia pura. No es tuyo ni ajeno, es la base misma del ser. Es el punto antes de la forma, antes del pensamiento, antes incluso del deseo de existir. Desde allí, toda la creación se derrama como un río de luz. Y cada chispa que cae en el abismo del tiempo se convierte en una historia, en un cuerpo, en un sueño que busca recordarse. Eres una de esas chispas, no una sombra perdida, sino un fragmento de ese río que ha adoptado forma humana para mirarse a sí mismo desde el límite de la materia. Durante siglos, los sabios intentaron hablar de esto, pero el lenguaje los traicionaba. ¿Cómo decir lo indecible? ¿Cómo explicar que lo visible no es más que una piel, una superficie translúcida donde el infinito juega a reconocerse? Todd comprendió que no debía imponer palabras, sino sembrar códigos. Sabía que el tiempo borraría los templos y las piedras, pero no podría borrar la vibración. Por eso sus enseñanzas no sobrevivieron en los libros, sino en la resonancia que el alma siente cuando escucha ciertas frases, cuando ve ciertos símbolos, cuando el silencio se vuelve demasiado vivo para ser casualidad. En ese instante, un tom en ti responde. No lo entiendes, pero lo reconoces. Es la memoria despertando de su largo sueño, en los días antiguos, cuando el cielo aún hablaba con la tierra. El conocimiento no se enseñaba, se transmitía como un fuego. El maestro se sentaba frente al discípulo y no decía nada. Bastaba la presencia, porque cuando dos conciencias se alinean en una misma frecuencia, la información no viaja, se revela. Así, las verdades más altas no se escribieron jamás, se grabaron en el aire, en la piedra, en el pulso de la sangre. Y aunque los siglos pasaron, esas frecuencias permanecen suspendidas en el tejido del tiempo, esperando que alguien las escuche de nuevo. Quizás eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay una vibración antigua moviéndose entre tus pensamientos. Es tan tenue que casi no la notas, pero insiste. Es como una corriente tibia que asciende desde el fondo del pecho hasta los ojos. A veces la confundes con nostalgia, otras con intuición, pero no es ninguna de las dos. Es el eco del origen llamando a su reflejo. Es el espíritu recordando su materia. Todd decía que, cuando el alma empieza a recordar, el mundo exterior se reordena, no porque cambien las cosas, sino porque cambia el ojo que las ve. Entonces la vida cotidiana, el ruido, los cuerpos, las rutinas comienza a vibrar distinto. Las sombras se vuelven más nítidas,
los silencios más elocuentes. Y en medio del bullicio, percibes una calma que no proviene de ti, pero que te pertenece. El universo no es sólido, es una respiración que pulsa. Lo que llamas materia es un ritmo que se repite tan rápido que parece estable, igual que una llama que, aunque arde sin cesar, conserva su forma. Tú también eres eso, una combustión sostenida de conciencia, un fuego contenido por el límite del cuerpo. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que retienes, es una chispa que altera la melodía del campo que te envuelve. No hay afuera ni adentro, solo hay vibración modulándose en distintas escalas, y cuando una frecuencia entra en resonancia con otra, el universo responde, no con milagros, sino con coherencia. Los físicos modernos, sin quererlo, se acercaron a esta verdad. Descubrieron que una partícula puede comportarse como onda o como cuerpo dependiendo de quién la mire, que el simple acto de observar altera el resultado. Y aunque lo expliquen con fórmulas, lo que han rozado es un misterio que Todd ya había susurrado. La mirada crea, no la mirada física, sino la atención consciente, esa corriente invisible que organiza lo que toca. Por eso los antiguos lo representaban con el ojo, no como un órgano, sino como un símbolo del principio creador. Donde se posa la atención, decía el maestro, allí florece la realidad. Pero el mundo moderno olvidó esa mirada. Se enseñó a ver sin presencia, a pensar sin sentir. Y así nació la ilusión del vacío, la sensación de que habitamos un universo frío, sin alma, sin propósito. Sin embargo, basta un instante de silencio verdadero para que esa ilusión se derrumbe. En el silencio, todo comienza a vibrar de nuevo. El aire se densifica, los sonidos adquieren textura, el tiempo se expande. Entonces comprendes que la conciencia no está dentro de ti, tú estás dentro de ella. Que el cuerpo no contiene al alma, sino que el alma proyecta el cuerpo como una forma temporal de explorarse. Las tradiciones más antiguas coincidían en esto, aunque usaran distintos nombres. Los egipcios hablaban del Ka y del Ba, los hindúes del Atman y el Brahman, los místicos del Logos, los físicos del campo cuántico. Todos describían la misma corriente con acentos diferentes. La unidad detrás de la forma, la conciencia jugando a olvidarse para poder reconocerse, y en ese juego, cada ser, cada átomo, cada pensamiento es una nota indispensable en la sinfonía del todo. Si una sola nota callara, la melodía perdería sentido. Nada está separado, ni siquiera tus dudas, porque hasta la confusión es parte del proceso de recordar. La mente teme el vacío porque presiente que, si lo toca, perderá sus fronteras. Pero eso que se disuelve no eres tú, es la máscara que te separaba del resto. El miedo es la piel del umbral. Cuando se rasga, lo que queda es un silencio vivo, un espacio donde todo se comunica sin palabras. Allí el sol y la sombra dejan de ser opuestos. Allí el arriba y el abajo se funden. Allí, como decían los sabios de Hermópolis, la dualidad se reconcilia y el uno despierta en sí mismo. El camino de regreso no requiere esfuerzo, solo disposición. No hay técnica ni fórmula. Hay un recordarse, un volver a mirar desde la raíz. Cada respiración consciente, cada instante de presencia, es una grieta por donde la luz se filtra. Todd lo sabía, por eso enseñó en susurros, para que el conocimiento no fuera un ruido más, sino una vibración precisa. Y ahora, mientras estas palabras se desvanecen en tu oído, lo único que importa no es entenderlas,
sino sentir el espacio que dejan al pasar. Allí, en ese intervalo, comienza el verdadero viaje, un viaje sin distancia, donde lo visible y lo invisible se reconocen como un solo respiro. Allí, el silencio habla, y la luz recuerda su propio nombre. Lo que el silencio revela no es una ausencia, sino una forma más pura de presencia. Cuando todo ruido cesa, lo que queda no es el vacío, sino una plenitud tan delicada que la mente teme no poder sostenerla. Allí comienza el segundo nacimiento, no uno biológico, sino vibracional. Nacer en conciencia es recordar que nunca fuiste creado, sino emanado. No apareciste en un punto del tiempo. Emergiste de una frecuencia que siempre ha estado aquí. Esa frecuencia no tiene nombre, pero los antiguos la llamaron luz, no por el brillo que produce, sino por la claridad que concede. Ver con esa luz no significa observar más cosas, sino ver el entramado invisible que sostiene todas las cosas. Y cuando esa mirada se activa, el mundo cotidiano cambia de textura. Las calles, los rostros, los gestos más simples comienzan a adquirir un significado que no proviene del pensamiento. Es como si la realidad entera respirara contigo. En la enseñanza hermética, se decía que el universo fue escrito con números vivos. No eran cifras, sino proporciones, ritmos, correspondencias. El mismo pulso que hace latir tu corazón marca la danza de las galaxias. El mismo patrón que dibuja una concha marina traza la forma de una galaxia espiral, como arriba, hacia abajo. Decía la tabla esmeralda, pero también podríamos decir como adentro, así afuera, porque cada cosa, por diminuta que parezca, refleja el todo en miniatura. Así, la lágrima que cae en tu mejilla contiene la historia entera de la lluvia y del océano. El fuego que calienta tu piel es el mismo que arde en las estrellas, y lo que sientes ahora es el leve temblor en el pecho. Es la resonancia de una verdad antigua. Todo está unido por una arquitectura invisible, una música que jamás dejó de sonar. Thoth fue el escriba de esa música. No la inventó, la tradujo. Su pluma no era de metal ni de pluma de ibis, era la conciencia afinada al tono exacto del cosmos. Cada símbolo que trazó era una nota sostenida en el aire, una coordenada para quienes vendrían después. Porque sabía que el tiempo erosionaría las lenguas, que los imperios caerían, pero que la vibración permanecería intacta, esperando ser reconocida de nuevo. Por eso su enseñanza no se transmite por el intelecto, solo se activa cuando la mente se aquieta lo suficiente como para escuchar el pulso del alma. Ese pulso no pertenece a ti, tú perteneces a él, y cuanto más lo escuchas, más te reconoces en su ritmo. Los sabios del Valle del Nilo decían que el alma humana tiene 7 puertas. No son lugares, son estados de conciencia. Cada puerta se abre con una vibración diferente, y cada una revela un aspecto del todo. La primera se llama cuerpo, el templo visible donde la luz se condensa. La segunda es la emoción, el río que traduce los impulsos del espíritu en movimiento. La tercera es la mente, espejo de la dualidad. La cuarta es la palabra, puente entre lo invisible y lo audible. La quinta es la intuición, el oído interno que escucha lo que el mundo calla. La sexta es la visión, el ojo que ve más allá de la forma. Y la séptima, la más silenciosa, es la unión, allí donde el que busca y lo buscado se disuelven en un solo aliento. Thoth enseñaba que ninguna de estas puertas debe forzarse. Solo se abren cuando la vibración es la correcta, y la vibración correcta nace de la coherencia, pensar,
sentir y actuar en la misma dirección. Pero en la era actual, esa coherencia se ha fragmentado. La mente corre detrás del futuro. El cuerpo arrastra el pasado y el alma espera, paciente, en el centro, como una lámpara olvidada. El ruido del mundo ha hecho creer al ser humano que debe perseguir el sentido, cuando en realidad el sentido ya está aquí, latiendo en cada instante. El ruido se sostiene con prisa, el silencio se sostiene con confianza. Por eso Todd decía que el primer acto de sabiduría es detenerse, no detener el cuerpo, sino la fuga interior. Detener la necesidad de nombrar, de entender, de poseer. En esa pausa se revela el orden que antes parecía oculto. Allí se ve que la vida no necesita ser corregida, solo escuchada. Hay una historia que los antiguos contaban en voz baja. Decían que antes de la creación, solo existía un sonido, un solo tono que contenía todos los tonos. Ese sonido no tenía principio ni fin, vibraba en todas las direcciones, y al vibrar se contempló a sí mismo. En ese acto de contemplación nació la dualidad, el que observa y lo observado. Y de esa tensión nació la forma. Cada átomo, cada ser, cada galaxia es la cristalización de ese diálogo eterno entre la conciencia y su reflejo. Tú, que lees esto, eres ese diálogo hecho carne, no un espectador, sino una línea en la conversación infinita del universo consigo mismo. Por eso, cuando miras el cielo, no estás mirando hacia arriba, estás mirando hacia adentro. Las estrellas que ves son los puntos brillantes de tu propia mente expandida. Cuando una de ellas muere, una idea antigua se apaga en tu interior. Cuando una nueva nace, una comprensión se enciende. La materia estelar y la materia humana no son distintas, solo son densidades diferentes de la misma sustancia luminosa. En los textos de Hermópolis se decía, el hombre es el cielo en miniatura. No era metáfora, era reconocimiento, porque el mismo campo que sostiene las órbitas de los planetas sostiene los pensamientos en tu cerebro. La diferencia es solo de escala, no de esencia. La ciencia moderna empieza a intuirlo cuando habla de resonancias, de sincronías, de entrelazamientos cuánticos. Lo que una vez fue mito ahora se filtra en los laboratorios, disfrazado de teoría. Y aunque los nombres cambien, la realidad permanece. Todo está conectado por un tejido que no puede medirse, solo sentirse. Ese tejido es la conciencia, no se mueve en el espacio, porque el espacio se mueve dentro de él, no está en el tiempo, porque el tiempo es su sombra. Comprender esto no requiere fe, sino sensibilidad. Cuando la mente se rinde, la sensación de separación se disuelve y lo eterno se asoma. Hay noches en las que el alma siente nostalgia sin saber de qué. No extraña un lugar ni una persona, sino una frecuencia. Extraña la pureza de su origen, la vibración intacta de la que emergió antes de dividirse en experiencias. Esa nostalgia es el hilo que te guía de regreso. No luches contra ella. Es el rastro de oro que Thoth dejó en el laberinto del mundo. Cada vez que la sientes, una parte de ti está respondiendo al llamado. No hay error posible en esa respuesta, porque el universo no empuja, atrae, y lo hace a través de la resonancia, del recuerdo que vibra como una palabra no dicha en el fondo del ser. La realidad que percibes no es una prisión, sino una escuela. Las dificultades no son castigos, son códigos. Cada emoción que te desafía guarda una clave para liberar la siguiente puerta. El miedo enseña el valor. La pérdida enseña la permanencia. El dolor enseña la atención.
Nada se desperdicia en la arquitectura divina. Todo está calculado con una precisión que ninguna mente humana podría concebir. Y en el centro de esa arquitectura, invisible pero siempre presente, está el principio hermético. Todo es mente. No mente humana, sino la gran mente del todo. Y tú eres una idea en su sueño, una forma momentánea en la infinita respiración del cosmos. Pero incluso como idea, eres consciente. Y esa conciencia es la prueba de que el todo se reconoce a sí mismo en ti. Entonces, ¿qué queda por hacer cuando lo eterno te observa desde tus propios ojos? Nada. Solo permanecer. Permanecer es el acto más alto. En la quietud, lo divino se hace audible. La voz no viene de fuera, sino del punto más hondo de tu ser, donde el tiempo no ha dejado huellas. Escuchar esa voz no requiere fe ni esfuerzo, solo sinceridad. Ella no ordena ni promete, simplemente recuerda. Y cuando recuerdas, la luz vuelve a circular. Lo que parecía roto se une, lo que parecía distante se acerca. Todo vuelve a su ritmo original, el mismo que pulsa desde el principio de los tiempos. Allí, en ese ritmo, la conciencia se sabe eterna, y la historia continúa sin principio ni fin, escribiéndose a sí misma con la tinta invisible del silencio. Cuando el silencio se vuelve tan profundo que parece tener peso, algo en ti empieza a desprenderse. No es el cuerpo, ni los pensamientos, sino la idea de ser alguien separado del todo. En ese instante, el yo se afloja como una cuerda demasiado tensa y una claridad desconocida comienza a filtrarse entre las rendijas de tu mente. No tiene color ni forma, pero su presencia transforma todo. Lo que antes parecía importante se disuelve. Lo que dolía se vuelve ligero. Lo que creías entender se abre como una flor en mitad de la noche. Esa luz no viene de arriba, surge desde dentro, como si el alma recordara su verdadera temperatura. Así comienza el viaje hacia las profundidades del ser. No hacia el exterior, sino hacia el centro donde todas las direcciones desaparecen. Los antiguos decían que el universo no está allá afuera, sino en espiral dentro de cada uno. Thoth lo llamaba el ojo del centro, el punto donde toda la creación se pliega sobre sí misma y se contempla. Allí no existe la distancia. Todo lo que alguna vez fue y será vibra al unísono, como una respiración infinita. Cuando cierras los ojos y dejas que el pensamiento se disuelva, puedes sentir ese pulso. Es el mismo ritmo que mueve las mareas, que enciende las estrellas y que empuja la vida en cada célula de tu cuerpo. No lo percibes con los sentidos, porque los sentidos fueron creados para orientarse en el mundo del cambio. Pero hay otra forma de ver, una visión sin ojos, una percepción que no analiza ni juzga. Es el reconocimiento, y ese reconocimiento no necesita explicación, porque ocurre antes de las palabras. Recuerda una noche de tu infancia en la que mirabas el cielo sin entenderlo. Esa sensación de inmensidad, ese silencio lleno de promesas, era ya una forma de oración. La mente aún no sabía formular preguntas, pero el alma ya estaba escuchando. Con los años, aprendiste nombres para las estrellas, teorías para el cosmos, explicaciones para el misterio. Y sin embargo, algo se perdió en el camino. Esa pureza de mirar sin tratar de poseer la mirada. Thoth decía que el conocimiento verdadero no consiste en acumular respuestas, sino en refinar la pregunta hasta que se convierta en silencio. Solo entonces la verdad se revela, no como una idea, sino como una experiencia directa, una vibración que no necesita ser comprendida para transformar.
Los sabios de antaño caminaban descalzos por las arenas del desierto porque sabían que la tierra también tiene memoria. Cada grano guarda el eco de un sol antiguo, y al tocarlo, el cuerpo recordaba su parentesco con el polvo de las estrellas. No se trataba de misticismo, sino de coherencia vibracional. Lo que tocas te responde según la conciencia con que lo toques. Si caminas con prisa, la tierra es solo polvo. Si caminas con presencia, es escritura. Todo lo que existe, una piedra, un río, una mirada, tiene un lenguaje, no un lenguaje de palabras, sino de resonancias, y quien aprende a escuchar más allá del ruido de la mente, comienza a leer esa escritura invisible. Es la misma lengua con la que el universo se habla a sí mismo. Hay momentos en los que esta comprensión atraviesa como un relámpago, un segundo de pura lucidez en el que ves que nada está fuera de lugar, que incluso el caos obedece a una armonía más vasta. Pero la mente, acostumbrada a dividir, se apresura a dudar. Es natural, fue diseñada para medir, para clasificar. La mente teme perder su territorio. Sin embargo, en ese temor se oculta el umbral de la transformación, porque solo cuando la mente reconoce sus límites, el espíritu puede desplegar sus alas. No hay lucha entre ambos, hay danza. Thoth lo representaba como dos serpientes entrelazadas ascendiendo por una vara. La energía dual en equilibrio perfecto. Una sube desde la tierra, la otra desciende desde el cielo, y en el punto donde se encuentran, el ser humano despierta. Ese punto no está en un templo ni en un libro. Está en la médula de tu presencia, en la línea invisible donde el aliento entra y sale. Dicen que el alma tiene un modo de hablar que no usa palabras, solo señales. Cuando estás alineado con su frecuencia, las coincidencias se multiplican. Los encuentros dejan de ser casuales. Los números se repiten como si el universo respirara contigo. No son mensajes externos, son reflejos de tu propio campo vibrando en coherencia. Cada evento es un espejo, cada persona una página, cada silencio una puerta. Y cuando comprendes esto, el mundo deja de ser un escenario y se convierte en un texto vivo que se escribe y se lee a la vez. La realidad se revela entonces como un lenguaje simbólico. No se trata de interpretar todo, sino de sentir el pulso detrás del símbolo, porque lo sagrado no está en el significado, sino en la vibración que el significado despierta. Hay una sabiduría en la quietud que el ruido no puede tocar, una inteligencia que no analiza, pero comprende. No vive en las ideas, sino en la respiración. Cuando inspiras con plena conciencia, algo dentro de ti se alinea con el pulso del cosmos. Es un acuerdo antiguo, anterior al tiempo. Por eso los antiguos consideraban el aliento sagrado. Decían que cada inhalación es el universo entrando en ti y cada exhalación, tú devolviéndote al universo. Entre ambas hay un instante suspendido, un silencio donde nada se mueve y, sin embargo, todo sucede. Ese instante es la puerta, y quien aprende a habitarlo, aunque sea por un segundo, ya no puede volver a ser el mismo. La mente moderna, tan acostumbrada al ruido, busca pruebas, pero la experiencia directa no necesita demostración. Es tan evidente como el calor del fuego o la frescura del agua. Cuando el alma se abre, el mundo entero se vuelve sensible. Ves el aire moverse, escuchas la voz de las piedras, sientes la vibración de una palabra antes de entenderla. Todo habla, todo responde, todo participa del mismo lenguaje de la conciencia. En ese estado, comprender y amar son lo mismo, porque el amor no es emoción, es percepción sin separación, ver al otro como a ti mismo,
no como una metáfora moral, sino como un hecho vibracional. Thoth decía que cuando el ser humano alcance ese punto, los templos volverán a levantarse, no con piedra, sino con atención. Que cada gesto será una oración y cada mirada un espejo. Entonces la humanidad recordará que el misterio no está lejos, sino al alcance del silencio. No será necesario buscarlo, porque estará en cada respiración. Y en esa sencillez, en ese modo de vivir donde cada instante se vuelve sagrado, el universo encontrará descanso en sí mismo. Allí comienza el verdadero conocimiento. No saber más, sino ser más plenamente. Y en esa plenitud, el alma recuerda que no vino a entender la luz, sino a convertirse en ella. A veces, cuando la noche se estira y el ruido del mundo se apaga, se siente algo parecido a una llamada que no usa palabras. No viene de afuera, ni de ningún Dios distante, sino de un punto que vibra dentro del pecho, como si el propio universo respirara a través de ti. Esa sensación mínima, casi imperceptible, es el inicio de un retorno, no a un lugar, sino a un estado del ser. El alma reconoce su eco en la vastedad, y ese reconocimiento es lo que los antiguos llamaban despertar. No un acontecimiento repentino, sino una lenta disolución de velos. Uno a uno, los conceptos caen. Lo que creías ser se revela como un reflejo, y lo que ignorabas de ti mismo empieza a hablar en silencio. Thoth enseñaba que la verdadera iniciación no comienza en un templo, sino en el instante en que la realidad se quiebra lo suficiente como para dejar ver la luz detrás de su máscara. Esa grieta puede venir de una pérdida, de una duda, de una alegría profunda o de un silencio imprevisto. No importa la forma, importa la apertura. La conciencia no entra por la fuerza, sino por las fisuras de lo humano. Por eso, el dolor no es castigo, es el cincel del espíritu, tallando la piedra de la forma hasta que pueda dejar pasar la luz. Cada lágrima, cada miedo, cada error, es una puerta disfrazada, y solo quien las atraviesa con atención descubre que el sufrimiento era el lenguaje que la vida usaba para devolverle su nombre. El universo no se revela al que exige respuestas, sino al que se entrega a la pregunta. La mente busca conclusiones, la conciencia busca expansión. Mientras la mente pregunta por qué, el alma susurra para qué. Y en ese pequeño desplazamiento de perspectiva, la oscuridad se vuelve fértil, porque no hay vacío en el misterio, sino germinación. Lo que parece confusión es la tierra moviéndose para dar lugar a un nuevo brote de comprensión. Thoth decía que el alma madura cuando deja de luchar contra el caos y aprende a leerlo, que el verdadero sabio no huye del abismo, sino que aprende su lenguaje, porque el abismo no destruye, purifica, y en esa purificación, el ser recuerda su origen estelar. Imagina que todo lo que has vivido, cada mirada, cada dolor, cada respiro no fueron hechos dispersos, sino fragmentos de una geometría precisa, cada experiencia encajando en otra, formando un mandala que solo se revela cuando lo miras desde el centro. La mente no puede verlo, porque está hecha para moverse entre fragmentos, pero el alma lo contempla completo, en un solo acto de lucidez. Por eso, cuando entras en silencio, el tiempo se suspende. Ya no hay antes ni después, solo un presente que lo contiene todo. Ese es el estado del que hablaban los iniciados, el punto inmóvil alrededor del cual gira toda la creación. Allí no eres una persona observando el mundo, eres el mundo observándose a través de una persona. El hombre antiguo sabía esto sin saberlo, no lo pensaba, lo vivía. Su relación con el cielo, con el agua, con el fuego, no era simbólica, era vibracional,
Entendía que cada elemento tenía conciencia, que cada forma respondía a la intención. Si colocaba una piedra, la orientaba según la estrella, porque sabía que la forma material canaliza la forma invisible. Así se construyeron los templos, no para adorar, sino para resonar. Cada pasillo, cada columna, cada medida era una traducción de una frecuencia. Entrar en esos lugares no era visitar un espacio, era entrar en un estado. Por eso, cuando el iniciado cruzaba el umbral, su respiración cambiaba. El cuerpo sabía antes que la mente que estaba en presencia de algo que no podía ser explicado. Esa es la función del símbolo, hacer visible lo invisible. Pero con el tiempo, la humanidad olvidó leerlo. Los ojos aprendieron a mirar la forma, no el pulso que la sostiene. Se adoró la piedra y se olvidó el sonido. Se repitieron los nombres y se perdió la vibración. Sin embargo, el símbolo no muere, solo espera. El ankh, la espiral, el ojo, la serpiente, no son decoraciones del pasado, son llaves. Llaves que abren los mismos portales de conciencia que un día los sacerdotes custodiaron en secreto, no para esconderlos, sino para protegerlos de la mente literal, la que convierte la magia en historia. Pero tú, que ahora lees o escuchas, no estás frente a un mito, estás dentro de un recordatorio. La misma fuerza que levantó las pirámides vibra en tu ADN. La misma geometría que mide las estrellas mide tus pensamientos. Y cuando los alineas, el universo responde, no como una entidad ajena, sino como tú mismo, reflejándote en su vastedad. Los sabios decían que toda pregunta es una puerta, y que cada respuesta cierra una. Por eso, el camino del despertar no consiste en acumular verdades, sino en aprender a vivir en el asombro. No saber es un arte olvidado. El misterio no se resuelve, se habita. En el corazón del no saber, la mente se rinde y el alma empieza a hablar con claridad. Es ahí donde las coincidencias se vuelven lenguaje, donde las sincronicidades dejan de ser casuales. Todo comienza a organizarse con una precisión imposible de planear. Es la vida respondiendo a su propio diseño. Todd llamaba a ese estado la mente transparente, una conciencia tan clara que no proyecta nada sobre el mundo, solo lo refleja. Desde ahí, cada evento se vuelve espejo, cada encuentro, enseñanza, cada instante, iniciación, y lo sagrado ya no está en templos ni en libros, sino en la textura misma de lo cotidiano. Porque cuando la conciencia despierta, incluso el gesto más simple, beber agua, mirar una hoja caer, respirar, se convierte en oración. La existencia entera se vuelve un templo abierto, y tú, un sacerdote silencioso sosteniendo la llama de la presencia. Entonces comprendes que nada falta, que incluso el error tenía su sitio en la geometría del alma, que la oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino su profundidad, y que cada paso, incluso los torcidos, fueron necesarios para aprender a caminar con los ojos del espíritu. Allí termina la búsqueda y comienza el ver, porque el despertar no es llegar a otro mundo, sino ver este con otra mirada, la mirada que no pide, que no compara, que simplemente es, allí, en ese ver sin deseo. El universo deja de ser un escenario y se convierte en un espejo infinito donde la conciencia se contempla amándose a sí misma en cada forma. Hay un punto en el que el pensamiento ya no alcanza, donde las palabras se deshacen antes de tocar la verdad, y lo único que queda es la respiración. Allí, donde la mente calla, la realidad se muestra desnuda, no como una visión mística ni como una idea grandiosa, sino como una certeza suave que no necesita explicación.
Todo está aquí. Todo lo que fue y será ya palpita en este instante. El universo no se despliega en línea, se despliega en profundidad. Lo que llamas tiempo no es una corriente que avanza, sino un océano que vibra. Cada momento contiene todos los demás, y la conciencia viaja a través de ellos no caminando, sino recordando. Por eso, el despertar no consiste en avanzar, sino en profundizar. Cada capa que atraviesas no te aleja de ti, te acerca más al centro donde el todo respira. Los sabios del templo de Dendera solían decir que el alma no tiene edad, que su movimiento no es hacia adelante, sino hacia adentro, y que la vida humana no es un viaje, sino un gesto, la conciencia plegándose sobre sí misma para reconocerse. En ese pliegue ocurre el milagro del nacimiento, no del cuerpo, sino de la mirada. Ver por primera vez no es abrir los ojos, es despojarse de lo que se interpone entre el ojo y la luz. Todd lo llamó el arte de ver sin el velo. Decía que el velo no es una maldición, sino una medida. El alma se cubre de olvido para poder jugar a encontrarse. Si recordara siempre su naturaleza divina, el juego perdería sentido. Pero cuando la máscara comienza a agrietarse, cuando la nostalgia de la luz se hace insoportable, entonces el alma empieza a retornar, y ese retorno no ocurre en los cielos ni en los templos antiguos. Ocurre en la carne, en la respiración, en los pensamientos más simples que de pronto se vuelven transparentes. Hay un instante en que la mente se da cuenta de que no puede controlar la vida. Y en lugar de angustia, aparece una profunda ternura. Comprende que no necesita entender, solo participar, que no hay un plan oculto que deba descifrar, porque ella misma es el plan desplegándose. En ese reconocimiento, el miedo pierde su autoridad. Lo que antes amenazaba ahora enseña, lo que antes dolía ahora purifica. Cada sombra revela su función, y el corazón aprende a ver la belleza incluso en la caída. Así, la existencia deja de ser una sucesión de conflictos y se convierte en un tejido de correspondencias. La mente ya no busca dominar, sino escuchar. Y en esa escucha, el alma empieza a cantar. No un canto hecho de sonidos, sino de comprensión silenciosa. Es el canto que los antiguos llamaban Ma'at, la melodía del orden divino que sostiene al cosmos. Los antiguos egipcios sabían que la justicia no era un castigo, sino una vibración. Ma'at no pesaba las acciones, sino la frecuencia del corazón. Un alma liviana es aquella que no resiste el flujo de la vida, que se deja llevar por la corriente del todo sin miedo a disolverse. En los mitos, el corazón del difunto era colocado en una balanza junto a una pluma, no para juzgarlo, sino para medir su armonía. Si latía al mismo ritmo que el universo, la puerta se abría. Ese juicio no ocurría después de la muerte, ocurría en cada respiración. Cada vez que eliges la honestidad del sentir sobre el ruido del ego, tu corazón se vuelve más liviano. Cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, la balanza se equilibra. Así, el alma se prepara, no para partir, sino para volverse transparente. Todd fue el testigo de esa ceremonia interior. No castigaba ni premiaba, observaba, porque el ojo que todo lo ve no vigila, comprende. La verdadera mirada no busca culpables, busca coherencia. Y la coherencia es el estado natural del ser cuando la mente deja de fragmentar lo que ya estaba unido. El universo no es un conjunto de cosas, es una sola respiración dividida en infinitos ecos. Cuando entiendes esto, cada experiencia, incluso la más dolorosa, se revela como necesaria. Nada sobra, nada falta.
Todo lo que llega lo hace a tiempo. Lo que no llega, también enseña. Y así, paso a paso, el alma aprende el lenguaje del equilibrio. Hay un silencio detrás de todos los sonidos. Es un silencio que no es vacío, sino plenitud en reposo. Ese silencio no está lejos. Se esconde en los intervalos entre tus pensamientos. Si te detienes lo suficiente, puedes oírlo. No con los oídos, sino con algo más profundo. Con el mismo lugar desde donde el universo te escucha. Allí no hay esfuerzo, ni tiempo, ni espera. Solo una presencia que lo abarca todo. Esa presencia no tiene nombre, pero si lo tuviera, sería amor. No el amor que se busca o se pierde, sino el que sostiene. Es el tejido mismo de la realidad, la vibración que permite que todo exista. Cuando entras en contacto con ella, comprendes que amar no es un acto, es un estado, que la vida no te pertenece, tú perteneces a la vida. Y en ese reconocimiento, el yo se disuelve suavemente, sin drama, sin muerte, como una ola que vuelve al mar y, al hacerlo, descubre que nunca estuvo separada. El hombre moderno teme esa disolución porque confunde perderse con desaparecer. Pero lo que se pierde no es la existencia, es la ilusión del límite. Morir, decían los sabios, no es dejar de ser, es dejar de imaginarse separado. Lo eterno no puede morir porque no nació, y lo que tú eres, en lo más profundo, nunca fue creado. Solo cambió de forma para experimentar la maravilla de verse a sí mismo. Eres la misma luz que miras en las estrellas, solo que temporalmente contenida en un cuerpo. Eres el testigo y el paisaje, el eco y el sonido. Cuando eso se recuerda, la vida entera cambia de color, no porque el mundo externo se transforme, sino porque los ojos con los que lo ves ya no pertenecen al miedo, sino a la comprensión. En ese punto, el alma deja de buscar propósito. Comprende que el propósito no es una meta, sino la expresión natural de la existencia. La flor no florece para agradar al sol, florece porque no puede hacer otra cosa. El río no corre hacia el mar por obligación, fluye porque su naturaleza es moverse. Así también, la conciencia no busca sentido, lo irradia. Ser es suficiente, y en esa suficiencia, el universo encuentra su equilibrio. No hay esfuerzo en la creación, solo armonía en movimiento. Todo vibra con exactitud, desde la danza de los planetas hasta el vuelo de un insecto. Nada está fuera del lugar que le corresponde, aunque la mente aún no lo entienda. Quizás eso sea lo que quiso decir Todd cuando grabó en la tabla esmeralda. El sol es su padre, la luna su madre, el viento lo llevó en su vientre. La tierra fue su nodriza. No hablaba de alquimia material, sino de la alquimia del ser. Cada elemento representa un estado de conciencia. El fuego es el espíritu que impulsa, el agua la emoción que adapta, el aire el pensamiento que une, la tierra la forma que sostiene. Y el ser humano es el punto donde esos cuatro elementos se encuentran para recordar su origen común. No hay jerarquía entre ellos, solo colaboración. Todo se necesita, todo se transforma. El fuego se vuelve tierra, la tierra se disuelve en aire, el aire se condensa en agua y el ciclo continúa. Así también, cada experiencia humana se transforma en comprensión y la comprensión en luz. Esa es la verdadera transmutación, convertir lo vivido en sabiduría y lo sabido en presencia, y así, mientras el mundo sigue girando, mientras los días se encienden y apagan, algo permanece inmóvil en el centro de todo. No puede ser tocado ni descrito, pero su existencia sostiene todas las demás.
Es el corazón invisible del cosmos, el mismo que late en ti. No hay distancia entre tu respiración y la del universo. Ambos son el mismo gesto repitiéndose en distintas escalas. Lo supo Thoth. Lo intuyeron los místicos. Lo descubren los físicos cuando observan el vacío que no está vacío. La vida entera es una sola palabra pronunciada en infinitos idiomas. Y cuando la escuchas sin traducirla, cuando la reconoces sin nombrarla, el viaje termina, porque el destino no estaba al final del camino, sino en cada paso dado con conciencia. Allí donde el ojo deja de mirar y empieza a hacer la luz. Cuando la conciencia alcanza esa claridad, algo cambia para siempre. No se trata de una iluminación súbita ni de una visión grandiosa, sino de un entendimiento silencioso que se instala en lo cotidiano. Te levantas, respiras, miras el mundo, pero ya no eres el mismo que mira. Hay una distancia suave entre tú y los pensamientos, entre tú y las emociones, no una distancia que separa, sino que revela. Ves la ira y sabes que no eres ella. Sientes el miedo y comprendes qué pasa, cómo pasa el viento. Escuchas tu mente hablar y sonríes porque, por primera vez, sabes que no es tu voz. Es solo el eco de un hábito antiguo repitiendo su canción. El verdadero tú, el que observa, nunca ha sido tocado por nada de eso. Es como el cielo. Las nubes cambian, los relámpagos estallan, la lluvia cae, pero el cielo no se rompe. La conciencia es ese cielo, vasta, abierta, intocable, y en su presencia todo lo demás se ordena sin esfuerzo. En los antiguos misterios, cuando el iniciado llegaba a este punto de comprensión, se decía que había atravesado el paso del medio. No era una ceremonia visible, sino un tránsito interno. El alma se había vuelto consciente de su propia existencia y, al hacerlo, había roto el ciclo del olvido. No necesitaba ya intermediarios ni fórmulas. Bastaba con ser. Esa era la verdadera maestría. La simplicidad. El poder no provenía de dominar fuerzas externas, sino de alinearse con lo que siempre estuvo allí. Thoth enseñaba que el universo no responde al deseo, sino a la coherencia, que nada necesita ser conquistado, solo comprendido. Porque lo comprendido se integra, y lo integrado deja de causar conflicto, y entonces el ser humano empieza a caminar diferente, no porque cambie de dirección, sino porque cada paso lleva dentro la conciencia de todo el camino. Ya no vive para alcanzar algo, vive para manifestar lo que ya es. El presente se vuelve el templo y la atención, la ofrenda. Todo acto se convierte en rito. Beber agua, respirar, mirar a otro ser con honestidad. Lo que antes era banal ahora resplandece, porque la mirada despierta convierte lo ordinario en sagrado. Esa es la alquimia más pura. Transformar la vida diaria en una expresión de la divinidad. Y no hay técnica para eso, solo presencia. Los iniciados decían que cuando un hombre recordaba quién era, el universo respiraba con alivio, porque cada conciencia que despierta libera un hilo del tejido cósmico que antes estaba tenso. No es una metáfora. La vibración de una sola alma en equilibrio afecta la totalidad. En el campo invisible donde todo está unido. Una frecuencia coherente irradia orden. Por eso, los sabios antiguos no buscaban salvar al mundo, buscaban alinearse con él. Sabían que al armonizar su propio campo, la armonía se propagaba sin necesidad de palabras. No predicaban, vibraban, y esa vibración era su enseñanza. De este modo, la transformación se expande sin esfuerzo. No hay lucha entre luz y oscuridad.
porque ambas son necesarias. La sombra no es enemiga, es la profundidad que da sentido al resplandor. Sin noche, la estrella no brilla. Sin silencio, la música no tiene espacio. El alma madura cuando deja de temer la sombra y aprende a abrazarla como parte del todo, no para justificarla, sino para iluminarla. La verdadera luz no rechaza la oscuridad, la atraviesa. Esa es la enseñanza oculta de Thoth, que la sabiduría no consiste en huir del mundo, sino en ver lo eterno dentro de lo efímero. Cuando esa comprensión florece, el tiempo pierde su tiranía. Ya no vives apresado entre el pasado y el futuro. El instante presente se dilata hasta contenerlo todo. No es un momento fugaz, es la eternidad misma respirando aquí y ahora. Cada gesto se vuelve absoluto, cada mirada, una revelación, y sin embargo, no hay grandilocuencia en ello. Es humilde, natural, como el amanecer que no pide testigos para ser hermoso. La conciencia se asienta en la sencillez, se deja ser, y en esa rendición, el universo empieza a hablar a través de ti, no como una voz externa, sino como una intuición que guía sin necesidad de pensamiento. Es el movimiento de la vida en su forma más pura, sin interferencia del ego. Dicen que en ese estado, la comunicación con el todo se vuelve inmediata. No necesitas oraciones, porque cada respiración es una conversación. No necesitas pedir, porque todo ya está dado en el instante en que lo comprendes. Lo que antes era búsqueda se convierte en gratitud. Y esa gratitud no es un gesto moral, es una frecuencia. Vibra en cada célula, en cada mirada, en cada palabra que no juzga. El universo reconoce esa frecuencia y responde. No como premio, sino por resonancia. Porque la ley es simple, lo que emites, regresa. Pero cuando lo que emites es presencia, lo que regresa es claridad. Los textos antiguos hablaban de este estado como la segunda creación. No porque algo nuevo aparezca, sino porque la percepción renace. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú no. Y ese cambio basta para que todo cambie. Las montañas, los rostros, los sonidos, todo se vuelve un espejo de una conciencia que ya no está fragmentada. La dualidad se disuelve. No hay dentro ni fuera, solo un flujo continuo de existencia reconociéndose. Ese es el secreto que los templos guardaban. No hay iniciación más alta que la comprensión de la unidad. Todo lo demás son etapas, símbolos, metáforas del retorno. Pero incluso en esa comprensión, la vida continúa. Sigues comiendo, durmiendo, hablando, sintiendo. La diferencia es que ya no te pierdes en ello. Cada acto es consciente, cada emoción se vive sin resistencia. Y cuando algo duele, ya no lo rechazas, lo observas hasta que se transforma. La luz no lucha por vencer a la oscuridad, simplemente brilla hasta que la sombra recuerda su origen luminoso. Esa es la verdadera curación. No eliminar lo que duele, sino verlo hasta que deja de ser opaco. Así, el despertar se vuelve una forma de vivir, no una meta distante. No hay después, solo ahora. El espíritu no se alcanza, se revela en cada instante que eliges estar presente. En el fondo, Thoth nunca enseñó otra cosa. Todo su código, toda su geometría, toda su alquimia apuntaban a lo mismo, que la verdad no está escondida, está aquí, esperando a que la mirada sea lo bastante pura para verla. Porque el misterio no necesita ser descubierto, solo necesita ser habitado. Y cuando lo habitas, la vida misma se convierte en el templo que buscabas. Hay algo que comienza a emerger cuando la mente se aquieta lo suficiente. Una certeza sin palabras. Una sensación de estar siendo vivido por algo más vasto que tú. No puedes nombrarlo,
porque en el momento en que lo nombras, se vuelve pequeño. No puedes atraparlo con la lógica, porque la lógica se disuelve dentro de su magnitud. Es un movimiento sin dirección, una respiración que te atraviesa y que, al mismo tiempo, te contiene. ¿Comprendes? Sin esfuerzo, que no eres quien piensa, ni quien siente, ni siquiera quien observa. Eres lo que permite que todo eso ocurra, no el fuego ni la chispa, sino el espacio donde el fuego arde y se apaga, no el río ni la corriente, sino el cauce invisible que les da forma. Y al sentirlo, una paz antigua te envuelve. No es alegría ni euforia. Es una calma que sostiene, que simplemente es como si el universo descansara un momento dentro de ti. En ese estado, la percepción se vuelve líquida. Ya no ves los objetos como cosas separadas, sino como pulsaciones de una misma sustancia. El árbol no está frente a ti, vibra contigo. El aire no te rodea, te respira. Todo comunica en silencio. La materia deja de ser sólida y se muestra como una danza de energía ordenada por una inteligencia que no se puede medir. ¿Entiendes? De golpe, que la conciencia no habita en el cuerpo, sino que el cuerpo habita en la conciencia, que lo visible es apenas la espuma de un océano inmenso que no deja de moverse. Ese océano es la mente universal de la que hablaba Todd, el campo donde cada pensamiento, cada emoción, cada vibración crea una onda, y esas ondas se encuentran, se reflejan, se multiplican. Así se teje la realidad. No es un tablero rígido, es una sinfonía viva. Entonces recuerdas las palabras antiguas. El todo es mente, el universo es mental, pero ahora no lo entiendes como una frase mística, sino como una evidencia vibratoria. Lo sientes en la piel, en la respiración, en la quietud que no está vacía. Si todo es mente, si todo es pensamiento vibrando, entonces cada gesto, cada intención, cada mirada tiene peso en la estructura del mundo. No puedes ser indiferente, porque tu presencia modifica la trama. Y eso no es carga, es responsabilidad sagrada. El pensamiento no es un destello pasajero, es una frecuencia que deja huella. Por eso los antiguos enseñaban a pensar con el corazón, porque el corazón no crea desde el miedo, sino desde la coherencia. El pensamiento, cuando nace del miedo, genera fragmentación. Cuando nace de la presencia, genera orden. Así, el universo responde no a tus deseos, sino a tu vibración. Lo que eres, eso atraes, no por magia, sino por resonancia. Las leyes de Hermes, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, no describen un mecanismo, describen una geometría viva. Todo se refleja en todo. Y si quieres transformar el mundo, solo puedes hacerlo desde adentro, reordenando la vibración que emites. No hay otro camino. El cosmos no cambia por imposición, cambia por sintonía. A veces, al comprender esto, surge una sensación de vértigo. La mente teme el poder que implica saber que cada pensamiento es una semilla, pero el alma sonríe, porque no se trata de controlar, sino de cuidar. No hay que crear nuevas cosas. Hay que recordar cómo resonar con lo que ya existe. La creación no es acumulación, es sincronía. Cuando estás en coherencia con tu verdad, el universo se abre, los eventos fluyen, las personas adecuadas llegan, los silencios se llenan de significado. No porque alguien allá afuera te premie, sino porque finalmente vibras en la frecuencia del orden, y ese orden es amor en movimiento. Los templos de antaño estaban diseñados para reproducir esa coherencia. Sus paredes no solo eran piedra,
eran sonido petrificado. Cada proporción, cada ángulo, cada inscripción, era un intento de traducir la armonía del cosmos en forma tangible. Entrar en ellos no era solo un acto de devoción, era una calibración vibracional. El iniciado no oraba, se alineaba. La resonancia del espacio reorganizaba su campo energético hasta que su respiración coincidía con la del universo. Entonces comprendía sin palabras. El conocimiento no se transmitía por enseñanza, sino por frecuencia. No había nada que aprender, solo recordar. Eso mismo ocurre ahora, sin templos, sin ritos externos, porque el templo ha regresado a su forma original, el cuerpo. Cada célula es un jeroglífico, cada latido una invocación. El cuerpo es el altar donde el espíritu se reconoce en la materia y cuando respiras con atención, cuando caminas con presencia, el templo se activa. No necesitas mantras, solo silencio. No necesitas símbolos, solo sentir, porque la energía sigue a la conciencia, y donde la conciencia descansa, el universo florece. Hay una sabiduría que no se dice, solo se contagia. No entra por los oídos, entra por la vibración. Por eso, cuando alguien vive en coherencia, su sola presencia transforma el entorno. No predica, no convence, no enseña, irradia. Así trabajaban los antiguos maestros, y así sigue funcionando la verdad. La frecuencia del amor no necesita defensa, porque no tiene oposición. Se expande sola, lenta pero inevitablemente, como la luz que avanza incluso en la oscuridad más densa. Entonces, comprendes que despertar no es un privilegio, es un retorno inevitable. Tarde o temprano, todo lo que existe recuerda su origen. Las estrellas también mueren para renacer. Los planetas giran para mantener el equilibrio. Los seres humanos caen para recordar que no son sus caídas. Cada colapso es una apertura disfrazada. Cada final, una puerta. La conciencia no retrocede, solo se repliega para mirar desde otro ángulo. Lo que hoy llamas crisis, mañana será revelación. Lo que hoy te duele, mañana será llave. Porque la vida no se equivoca, solo usa distintos lenguajes para decir lo mismo. Todo te está conduciendo hacia ti. Y cuando por fin lo aceptas no con la mente, sino con la piel, la existencia se vuelve simple. Ya no hay un camino que seguir, porque te das cuenta de que tú eres el camino. La búsqueda termina donde comenzó, en la respiración. Todo lo que anhelabas estaba contenido en ese acto tan natural que lo dabas por hecho. Inhalar, exhalar, recibir, soltar. Vida y muerte en un mismo gesto, repitiéndose desde el inicio de los tiempos. Nada más se necesita. Allí, en ese movimiento circular, el universo se contempla y se renueva. Allí, el misterio se hace evidente y lo eterno se siente cercano, como un pulso que siempre estuvo dentro, esperando a que lo reconocieras. Entonces descubres que no hay dentro ni fuera, solo una continuidad de existencia respirándose a sí misma. Lo que llamabas yo era apenas un reflejo, una forma temporal que el océano del ser adoptaba para experimentarse. Pero el océano nunca deja de ser océano, incluso cuando juega a ser ola. Y en ese reconocimiento, algo se ablanda. Ya no necesitas defenderte, ni tener razón, ni explicar el misterio. Lo que antes te parecía caos ahora se revela como una danza precisa. Cada pérdida, cada error, cada silencio, cada aparición, forman parte de un mismo movimiento, la expansión de la conciencia en busca de sí misma. Es entonces cuando entiendes que el universo no es un escenario, sino un espejo.
Todo lo que ves, una palabra, un gesto, un obstáculo, no viene a enseñarte sobre el mundo, sino sobre ti. La realidad es un reflejo vibratorio de tu estado interior. Si hay confusión, el reflejo se distorsiona. Si hay claridad, el reflejo brilla. Pero el espejo no juzga, solo devuelve. Por eso los sabios decían que la verdadera transformación comienza cuando dejas de querer cambiar el reflejo y empiezas a purificar la mirada. El mundo exterior no es enemigo, es aliado. No se opone a ti, colabora contigo para mostrarte lo que aún no reconoces. A través de esta comprensión, se revela una ley más profunda. Nada puede herirte sin tu consentimiento vibracional. No porque seas culpable de lo que ocurre, sino porque la frecuencia que sostienes determina la forma en que interpretas lo que ocurre. Dos personas pueden vivir el mismo evento. Una ve tragedia, la otra ve oportunidad. El hecho es neutro, la vibración lo colorea, y en ese simple descubrimiento se esconde el poder del alma. Elegir la frecuencia desde la cual quiere mirar. Thoth enseñaba que esa elección era el verdadero libre albedrío, no la capacidad de cambiar los hechos, sino la de decidir cómo vibrar ante ellos, porque al cambiar la vibración, la realidad responde. No se trata de manipular el mundo, sino de alinearse con su verdad más profunda. Los físicos modernos lo intuyen cuando hablan de la doble naturaleza de la luz, partícula y onda, forma y posibilidad. Lo observado cambia según quien observa. No hay mundo fijo, hay campos de potencial que se activan con la atención. Eso mismo decían los iniciados miles de años antes. Pero en otro idioma, donde pones tu mirada, allí florece la energía. El ojo no solo ve, crea. La observación consciente es un acto sagrado, porque convierte la posibilidad en existencia. No es magia, es física espiritual. La vibración del observador modifica la materia que observa. Por eso, mirar con miedo oscurece, mirar con amor ilumina. Imagina por un momento que cada pensamiento fuera una chispa encendida en el tejido del universo. Millones de chispas vibrando, entrelazadas, creando constelaciones de realidad. Algunas brillan con armonía, otras se apagan en el ruido, pero todas, sin excepción, forman parte del mismo cielo. La humanidad, vista desde esa altura, es una gran red luminosa, un organismo respirando pensamientos. Cada emoción es una corriente, cada idea una onda. Cuando uno de esos puntos de luz alcanza coherencia, cuando una conciencia recuerda su origen, su brillo afecta a las demás. No necesita hablar. Su vibración se expande por resonancia. Así es como la evolución ocurre, no por imposición, sino por contagio de frecuencia. Eso explica por qué, en ciertos lugares o junto a ciertas personas, sientes una paz que no se puede explicar. No es sugestión, es resonancia. Su campo ordenado toca el tuyo y lo recuerda, y en ese recordar, tu energía se reorganiza. Es lo que los antiguos llamaban transmisión silenciosa. Thoth no enseñaba con palabras, sino con presencia. Su mirada bastaba para alterar la vibración de quien lo escuchaba. No imponía conocimiento, despertaba memoria. La sabiduría no se leía, se recordaba. Porque en el fondo, todo lo que necesitas saber ya está en ti, solo dormido bajo capas de olvido. Cuando entiendes esto, la búsqueda cambia de dirección. Ya no persigues verdades fuera, sino que te conviertes en el espacio donde las verdades se revelan. No estudias el misterio, te vuelves el misterio viviéndose a sí mismo.
y la comprensión deja de ser una meta para convertirse en un modo de estar. La mente ya no quiere poseer respuestas, quiere mantener la pregunta viva, como un fuego que purifica. No hay prisa, no hay meta. El alma aprende a disfrutar del proceso, a danzar con la incertidumbre, porque la incertidumbre no es carencia, es apertura. Todo lo desconocido es una invitación del universo para expandirse. Los sabios del Nilo sabían esto bien. Por eso hablaban del camino del regreso no como una línea, sino como una espiral. Cada vuelta parece repetición, pero ocurre a otro nivel. El mismo desafío que ayer dolía, hoy enseña. La misma oscuridad que antes temías, ahora es puerta. Todo retorna, pero nada se repite, porque cada vez que recuerdas, vibras distinto, y el universo te muestra una nueva cara del mismo misterio. Es el arte del eterno retorno, no como condena, sino como ascensión en espiral, y cuando llegas al punto donde ya no distingues entre ascenso y descenso, entre dentro y fuera, entre antes y después, el alma descansa, no porque haya terminado el viaje, sino porque comprendió que nunca hubo viaje, que el camino, el viajero y el destino son uno, que todo este movimiento, la búsqueda, el olvido, la memoria, la revelación no era más que el uno jugando a encontrarse. En ese instante, el silencio se vuelve música, la luz se vuelve forma y la forma se vuelve oración. Ya no hay nada que alcanzar, porque todo está cumplido. Lo eterno sonríe a través de ti, y tú sonríes a través de lo eterno, sabiendo, por fin, que nunca estuvieron separados. Entonces, en la inmovilidad de esa comprensión, aparece algo que no se puede describir, pero se reconoce. No es emoción, ni pensamiento, ni visión. Es un tipo de claridad que no depende de los ojos ni de la mente. Es el momento en que el ser comprende que todo lo que ha experimentado, cada sombra, cada éxtasis, cada paso en la arena del tiempo no fue más que el despliegue de una sola intención: conocerse. La conciencia, al expandirse, necesitó fragmentarse para poder contemplarse. Por eso nació la dualidad. La oscuridad no fue un error, fue un espejo. La materia no fue una prisión, fue un recordatorio. Y la separación, ese largo sueño del yo, fue la forma en que el todo se volvió visible. Lo entiendes sin necesidad de palabras. De pronto, el sentido oculto detrás de cada cosa se revela. Lo que antes parecía absurdo adquiere propósito. El pasado deja de pesar porque reconoces que nunca fue un pasado, sino una lección codificada. El futuro deja de inquietarte porque percibes que no existe. Todo ocurre ahora, y el ahora no se mueve. Es un punto sin bordes donde la eternidad respira en silencio. No hay arriba ni abajo, solo vibración. No hay nacimiento ni muerte, solo transformación. Y ese entendimiento no viene de pensar, sino de recordar. No es algo que aprendes, es algo que regresa. La sensación es parecida a despertar de un sueño largo. Durante un instante, no sabes quién eres ni dónde estás, pero algo en ti recuerda que siempre estuvo allí, observando incluso mientras dormías. Esa parte nunca olvidó. Es la chispa original, la huella luminosa de la fuente. Los antiguos la llamaban Ba, el alma alada que podía viajar entre mundos sin perder su esencia. No está dentro del cuerpo ni fuera de él. Lo trasciende. Es la conciencia testigo, el centro inmóvil alrededor del cual gira toda experiencia. Cuando te estabilizas en ese punto, el miedo desaparece, porque entiendes que nada puede amenazar lo que no nació.
Thoth decía que la eternidad no está hecha de años, sino de presencia, que el alma no envejece porque no se mueve. Es el eje alrededor del cual gira el tiempo. El movimiento pertenece al mundo de las formas, pero el ser permanece intacto. Y de esa quietud emana todo. Desde allí surgen los ciclos, las estaciones, los nacimientos, los colapsos, pero el eje no se altera. Así también, en tu interior existe un eje invisible que nunca ha cambiado. Las emociones vienen y van, los pensamientos se agitan como pájaros en el aire, pero el espacio donde todo ocurre no se mueve. Ese espacio eres tú, no la persona, sino la presencia detrás de la persona. Cuando lo reconoces, la vida cotidiana se transforma. Lo que antes era rutina se vuelve ceremonia. Lo que antes parecía banal se vuelve revelación. Beber agua, mirar la lluvia, tocar una hoja, se convierten en actos sagrados, no porque cambie el mundo, sino porque cambia la mirada. Ver desde la eternidad convierte lo efímero en absoluto. En ese estado, ya no haces las cosas para alcanzar algo. Las haces porque son expresiones del ser. El hacer se vuelve natural, sin esfuerzo, sin expectativas, como el árbol que da sombra sin proponérselo, como el sol que brilla sin pedir permiso. Esa es la verdadera libertad, actuar desde el ser, no desde el deseo. Y es entonces cuando comprendes que la sabiduría de Thoth no era un conjunto de doctrinas, sino una forma de vibrar. No pedía adoración, pedía atención, porque en la atención pura sin juicio, sin prisa, sin distracción todo se revela. El universo no se esconde, simplemente espera a que lo mires sin intención de poseerlo. Cuando lo haces, su geometría se muestra. Ves la correspondencia entre lo grande y lo pequeño, entre el átomo y la galaxia, entre el pulso de tu corazón y el ritmo de las mareas. Todo sigue la misma proporción, la misma respiración, y en ese reconocimiento desaparece la frontera entre lo humano y lo divino. Lo divino ya no está en el cielo, está en la mirada que ve el cielo, la mente humana. Sin embargo, lucha por conservar el sentido del yo. Se aferra a las historias, a las etiquetas, al nombre, al cuerpo. Le teme a la vastedad. Pero incluso eso es parte del juego. El ego no es un enemigo, es un puente. Es la herramienta que la conciencia usa para moverse en la materia. Solo se vuelve problema cuando olvida que es herramienta, cuando se cree autor en lugar de canal. Pero al reconocerlo, incluso el ego se relaja. Ya no necesita dominar, solo servir. Entonces deja de ser una jaula y se convierte en vehículo. La personalidad no desaparece, se ilumina. Se vuelve transparente, como un cristal que deja pasar la luz sin distorsionarla. Y así, todo lo que alguna vez fue motivo de lucha se integra. No hay que matar al ego, ni huir del cuerpo, ni negar el mundo. Todo es manifestación del uno, y cada parte cumple su función. Negarlo sería negar la totalidad. Aceptarlo, en cambio, es sanar la división. Thoth lo expresó en la frase más simple y más profunda. Todo lo que es necesario. Esa comprensión libera, porque ya no te resistes al flujo de la vida, lo acompañas, ya no juzgas el caos, lo observas como el movimiento del océano que, aunque agitado en la superficie, siempre permanece en calma en el fondo. Entonces descubres que la verdadera devoción no es hacia un Dios externo, sino hacia la vida misma. Servir a la vida no es obedecer, es colaborar, es ser consciente de que cada pensamiento, cada gesto, cada respiración afecta la totalidad. Esa conciencia convierte tu existencia en oración.
no una oración de palabras, sino de coherencia. Cuando vives desde esa coherencia, no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo acto es altar, todo instante es ofrenda, y el universo responde no con milagros, sino con armonía, porque el milagro no es lo que rompe las leyes, es lo que las revela. Poco a poco, la mente aprende a callar sin miedo. Descubre que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Que lo que llama vacío es, en realidad, la matriz donde todo nace. Y al descansar en ese silencio, el alma oye lo que siempre estuvo diciendo el universo. Yo soy tú eres yo. No como una metáfora, sino como una verdad tangible. Lo sientes en los huesos, en la piel, en el aire que te rodea. No hay otro, nunca lo hubo. Todo ha sido un diálogo de la conciencia consigo misma, una conversación infinita disfrazada de millones de voces. Y al comprenderlo, ríes, una risa suave, como la de un niño que finalmente entiende el juego. Porque lo sagrado no era solemnidad, era inocencia. Y en esa inocencia, todo vuelve a empezar. Y entonces llega ese punto inevitable del camino en que todo lo que no estaba comprendido comienza a ordenarse. Como si una brisa invisible barriera las últimas sombras que quedaban en los rincones de la mente. Todo lo que alguna vez te confundió, las contradicciones, los vacíos, los dolores que parecían sin sentido, se alinea de pronto como piezas de una misma constelación. No porque alguien te haya explicado la verdad, sino porque por fin dejaste de buscarla afuera. Lo que era misterio se vuelve transparente. No por falta de profundidad, sino porque ya no lo miras con los ojos de la carencia. Cada pregunta encuentra su respuesta no en las palabras, sino en la vibración que las sostiene. Comprendes por qué olvidaste, por qué caíste, por qué tuviste que perderlo todo para recordar lo esencial. Entiendes que el olvido no fue castigo, fue compasión. Si hubieras recordado desde el principio tu naturaleza eterna, no habrías podido experimentar el milagro del regreso. La caída fue el modo que la luz encontró de reconocerse. Porque no se puede conocer la claridad sin antes atravesar la sombra, el sufrimiento, el error, la duda. Fueron maestros con disfraces severos. No vinieron a destruirte, sino a esculpirte. Cada fractura era una puerta, cada silencio, una semilla, cada ausencia, un llamado a volver a ti. Ahora ves que la dualidad no fue un castigo impuesto al alma, sino el tablero donde la conciencia jugó a multiplicarse. La luz no lucha contra la oscuridad, la utiliza para proyectarse. El día no teme a la noche, la necesita para descansar. Todo lo que existe se sostiene en su contrario, y cuando lo entiendes, dejas de dividir el mundo en bueno y malo, correcto o incorrecto, alto o bajo. Ves la perfección en el equilibrio de los opuestos, como dos notas que al sonar juntas crean una melodía que ninguna podría producir sola. Esa melodía eres tú, la unión de lo visible y lo invisible, de lo humano y lo divino. Las contradicciones que antes te atormentaban se disuelven. No tienes que elegir entre materia y espíritu, entre razón y fe, entre hacer y ser. Descubres que ambas mitades se complementan, que cada una sostiene a la otra. El cuerpo es el templo del alma, y el alma es el aliento del cuerpo. El pensamiento es la herramienta de la conciencia, y la emoción, su lenguaje. Todo pertenece al mismo tejido. Nada está de más. Lo que llamabas imperfección era parte de la geometría que te trajo hasta aquí. La herida era la grieta por donde la luz debía entrar, y entonces también entiendes el silencio de los dioses.
esa aparente distancia que tanto duele al espíritu cuando busca respuestas. No estaban lejos, eran ecos de tu propia memoria. El universo nunca te negó señales, tú no sabías escucharlas. Todo el tiempo la vida te hablaba a través de sincronicidades, de gestos, de repeticiones, de intuiciones. Pero estabas distraído, atrapado en el ruido del miedo. Ahora, cuando el ruido se aquieta, escuchas la voz que siempre estuvo detrás, no un mandato, no un oráculo, sino un susurro tan íntimo que parece tu propio pensamiento, y lo es la conciencia llamándose a sí misma a despertar. También comprendes que la verdad no puede ser poseída, no pertenece a nadie. Fluye, se mueve, cambia de forma según la mirada. No hay una única versión del misterio, porque el misterio no tiene centro. Es un círculo infinito donde cada punto es el centro. Lo que para uno es cima, para otro es inicio. Lo que tú llamas luz, otro lo ve como sombra. Y ambos tienen razón, porque la realidad no es una línea, sino una esfera vibrante que se revela distinta desde cada ángulo. Por eso los sabios nunca discutían, sabían que toda verdad es parcial, que la totalidad no cabe en ningún lenguaje, que intentar definirla es como querer aprisionar el viento. La mente, finalmente, se rinde. Deja de querer entender para empezar a reconocer, y en esa rendición, todo encaja. Comprendes que la razón fue necesaria, pero no suficiente, que la lógica es un puente, no un destino, que lo que el pensamiento no puede abarcar, el silencio lo abraza. Allí donde la mente se detiene, el alma continúa. Allí donde la palabra se agota, la vibración canta. Ese es el punto donde los antiguos encontraban a Thoth, no en el templo de piedra, sino en el vacío lleno de presencia que surge cuando ya no hay nada que demostrar. Y una última duda se disuelve, la más profunda, la de la muerte. Comprendes que no hay final, solo transformación, que la conciencia no se apaga, se reacomoda, cambia de frecuencia, como una nota que deja de sonar en un instrumento para resonar en otro. La forma se extingue, pero la vibración permanece. Lo que amaste, lo que fuiste, lo que aprendiste, sigue vibrando en el campo. Nada se pierde, todo se transforma. Así, la muerte deja de ser amenaza y se convierte en maestra. Te enseña el arte del soltar, del confiar, del volver al origen. Y cuando dejas de temerle, la vida te pertenece por completo. Miras atrás y entiendes la arquitectura del viaje. Desde la primera chispa de curiosidad hasta el momento en que te diste cuenta de que ya no había distancia entre tú y el todo. Todo fue parte de una misma respiración. Ningún paso fue en vano. Cada error fue un mapa. Cada caída una enseñanza. Cada pausa una semilla de expansión. Nada se desperdició. Nada estuvo fuera de lugar. La existencia fue precisa como una constelación trazada desde lo invisible. Y lo más asombroso es que tú mismo fuiste el arquitecto sin saberlo. Thoth no dejó mandamientos ni dogmas. Dejó reflejos. En cada símbolo, una pista. En cada palabra, una frecuencia. En cada mito, un recordatorio de lo que habita en ti. No hablaba del futuro ni del pasado. Hablaba del ahora eterno. Su sabiduría no consistía en prometer respuestas, sino en mostrarte que tú eres la respuesta que buscas. Su voz no ordenaba, despertaba. Y ahora, cuando todo se ha comprendido, cuando los velos se han levantado y la mente se ha rendido al silencio, entiendes el verdadero significado de su enseñanza, que la divinidad no está en las alturas, sino en la conciencia que se atreve a mirar hacia adentro, y con esa comprensión, el viaje se prepara para cerrarse.
no como un círculo que se repite, sino como una espiral que regresa al origen desde un nivel más alto. Has tocado el fondo del misterio y descubres que el fondo no era oscuridad, sino raíz. Todo lo que alguna vez buscaste afuera, el propósito, la verdad, la paz estaba en esa raíz, esperando a ser recordada. Y ahora que lo sabes, el alma puede descansar, no porque haya terminado, sino porque ha despertado en su propio corazón la certeza de que nunca hubo nada que alcanzar, solo algo que ser. Ese es el umbral donde el viaje se transforma en presencia pura. Lo que viene después ya no es aprendizaje, es comunión. Ya no hay maestro ni discípulo, solo conciencia mirándose a sí misma en un espejo infinito de formas. Y en el centro de ese espejo, la sonrisa de Todd, no como figura ni como mito, sino como vibración eterna, susurra, sin sonido, la verdad final. Todo está cumplido. El principio y el fin son la misma puerta. Y así, cuando la puerta se cierra, no hay ruido, no hay final dramático, solo una pausa tan serena que el universo entero parece contener la respiración. Lo que empezó como búsqueda se disuelve en presencia. Ya no hay más caminos que recorrer, porque el camino se ha vuelto círculo, y el círculo se ha vuelto centro. En ese centro, el alma se reconoce no como viajera, sino como el espacio mismo por donde viajó. Todo lo que alguna vez consideró fuera los astros, los templos, los nombres de los dioses, se integra en una sola visión. Yo soy eso. No en el sentido arrogante del ego que se cree divino, sino en la humildad de la conciencia que comprende que lo divino nunca estuvo separado. El cuerpo respira. El mundo sigue girando. Los días continúan con sus ritmos, pero algo en el fondo ya no se mueve. El corazón late con una cadencia nueva, más lenta, más precisa, como si hubiera encontrado por fin su compás con el pulso del todo. No hay exaltación, hay calma, no hay certeza mental. Hay una comprensión silenciosa que no necesita argumentos. Has atravesado los velos, has habitado las sombras, has conversado con tus propios fantasmas, y ahora sabes que ninguno de ellos era enemigo. Eran fragmentos de ti pidiendo ser vistos, piezas del mismo mosaico que, al unirse, revelan la imagen completa. El miedo se disuelve. No porque hayas vencido algo, sino porque entiendes que nunca hubo nada que temer. Todo era movimiento dentro de la mente universal. Olas dentro del mismo mar. Incluso el dolor, incluso la pérdida, eran formas de amor disfrazadas de límite. Y al mirar atrás, no ves errores, ves geometría, ves precisión, ves la inteligencia sutil con la que la vida fue trazando cada línea de tu historia, hasta llevarte a este instante en que todo tiene sentido sin necesidad de explicación, porque el sentido ya no está en las palabras, sino en la vibración. En ese punto, los nombres se vuelven innecesarios. Thoth, Hermes, el todo, el uno. Son rostros de una misma presencia. No fueron maestros fuera de ti. Fueron la voz interna que te llamó desde el principio. El Dios que buscabas era tu conciencia despertando. El templo que anhelabas visitar era tu respiración en calma. La tabla de esmeralda, el código, la palabra perdida. Todo estaba en tu mirada cuando dejaba de ver con los ojos del miedo. Todo el conocimiento hermético se reduce a eso, a recordar. Y recordar no es aprender, es volver a ser lo que nunca dejaste de ser.
Los sabios decían que cuando el alma llega a este punto, el universo sonríe, no porque hayas alcanzado un mérito, sino porque una parte de sí ha vuelto a vibrar en armonía con el todo. Cada conciencia que despierta ilumina un rincón del cosmos. La totalidad se vuelve un poco más consciente de sí misma, y esa es la verdadera alquimia. Transformar la ignorancia en comprensión, el olvido en presencia, la sombra en transparencia. No hay piedra filosofal fuera, la piedra eres tú, tallada por los siglos, puliéndose con cada experiencia hasta reflejar la luz original. Ya no hay preguntas, no porque las hayas respondido todas, sino porque entendiste que la pregunta y la respuesta nacen del mismo lugar. El misterio sigue ahí, pero ya no pesa. Lo miras con ternura, como a un viejo amigo que siempre te acompañó en silencio. Sabes que seguirá desplegándose, que la existencia nunca se detiene, pero ahora caminas sin prisa, sin urgencia. Cada paso es completo, cada instante suficiente. No hay meta, solo movimiento consciente. En la quietud de ese estado, algo se enciende, no una luz visible, sino una lucidez interior que abraza todo lo que existe. Miras el cielo y no ves distancia, ves continuidad. Miras la tierra y no ves materia, ves espíritu condensado. Miras a los otros y no ves separación, ves infinitas formas del mismo ser respirando a través de rostros distintos. Entonces lo entiendes. Amar no es un acto. Es la naturaleza de la conciencia cuando deja de resistir. El alma, finalmente, descansa, no como quien termina, sino como quien recuerda su eternidad. Lo que parecía el final del viaje se revela como un nuevo amanecer. Porque el despertar no es un destino, es un modo de mirar, y en esa mirada, todo vuelve a ser puro, nuevo, luminoso. La vida no es algo que posees, es algo que te atraviesa. No la controlas, la sostienes con tu atención. Y cuando la sostienes con amor, el universo entero se alinea para sostenerte a ti. En ese silencio que ya no asusta, donde el tiempo se disuelve y el espacio respira, oyes un eco antiguo, una frase que no viene de fuera ni de dentro, sino de todas partes al mismo tiempo. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está fuera, y entiendes por fin que no era un enigma, sino una descripción del estado en el que ahora estás. La correspondencia no es teoría, es presencia. Todo vibra al unísono. El viaje ha terminado, pero no hay final, solo expansión, solo la certeza de que eres parte de una mente infinita que sueña con conocerse a sí misma. Y en ese sueño, tú eres su mirada despierta. Cierras los ojos, no para huir del mundo, sino para sentirlo latiendo dentro de ti. Y en ese instante, el universo se inclina, silencioso, y te reconoce, porque lo que has recordado no es pequeño ni personal, es la verdad eterna que sostiene toda existencia. No hay despedida, porque nada se ha ido. No hay conclusión, porque nada estaba incompleto. Solo hay esta vibración sagrada que respira en todas las cosas. Este pulso que repite sin cesar la única palabra que jamás será olvidada. 1.